Aquí acabo de escuchar a Ana y pues le agradezco eso, ¿no? Ella me dice que no sabe si presentarme porque, bueno, se supone que la gente me conoce. Yo no creo que yo sea tan conocido. Sí, es la percepción, a veces se tiene esa percepción de los amigos. Yo también pienso que te conoce mucha gente, ¿no? Y de pronto hasta más desde ese puesto bellísimo de la librería que le envidio a Borges y te envidio a ti. A Borges como bibliotecario, y a ti te lo he dicho un montón de veces, tú tienes el trabajo que me gustaría tener. Pero bueno, sí, obviándonos esos asuntos de las presentaciones y recordando ese bello poema de Juan Manuel Roca, Biografía de Nadie, ¿no? Entonces uno viene y dice, no, esas biografías extensas que a veces le presentan de la gente, y bueno, yo prefiero que de pronto algún poema, si soy pretencioso, alguna línea que haya escrito alguna vez y que valga la pena de todo lo que he escrito, una sola línea que la gente recuerde, con eso será suficiente, ¿no? Yo creo que eso sería la mejor presentación de alguien que se hace llamar escritor o que la gente le llama escritor. Agradecido con la presencia de los amigos. Acá están los amigos que son casi siempre quienes nos acompañan en estos rituales de exiguos que se dan en la ciudad para hablar de literatura, en general y en particular en el día de hoy de Zapata Olivella, como dice el anuncio que algunos de ustedes compartieron, de Zapata Olivella en particular sobre un tema que es así como para hacer una idea de qué es de cuál es la pretensión de esto que está acá. Yo hace mucho rato me propuse escribir un libro de ensayo que nunca he terminado, que se titula, o que tiene el título pretencioso de hablar de la desestructuración del símbolo, o la destrucción del símbolo para la desestructuración del sujeto colectivo. Y uno de los elementos de análisis desde lo literario y desde lo teórico en este ensayo, que nunca termino de escribir, hay algunos apuntes publicados en algunas partes, es Zapata Olivella, porque en últimas, dicho ensayo está enfocado más desde la cosmovisión local, desde el análisis de lo local, de ese Caribe inmediato al que pertenecemos, en el que está escrito Cartagena, que es la ciudad en la que vivo hace 27 años y la que me toca en el corazón, aparte de mi pueblo natal, Oveja Sucre. Entonces, está esa pretensión de ese ensayo, y siempre voy haciendo apuntes que van enriqueciendo una serie de anotaciones que no sé si son incoherentes o si de pronto se van a quedar siendo eso, meros apuntes, como le ha pasado a muchos escritores, ¿no? Y nunca terminan nada en su totalidad. Es más, ningún libro se termina totalmente como, o al menos yo lo pienso así, ¿no? Entonces, en medio de ese ensayo surgió de hace un tiempo para acá la idea de ancestralidad presente en Zapata Olivella, en casi todas sus obras narrativas, que pues sería pretencioso decir que las he leído todas. Yo aborrezco eso del escritor y del lector que pretende transmitirle a la gente que lo ha leído todo. Entonces, de las novelas que he leído de Zapata Olivella está pues presente esa idea de ancestralidad, y empecé a hacer algunas anotaciones. Hablaba con Ana hace unos días y le dije, bueno, vamos a abordar este tema que es un poco distinto a lo que he abordado en público anteriormente sobre Zapata Olivella, que tiene que ver más con Chambacú, Corral de Negros, ¿no? En donde también el tema está presente, pero que en el día de hoy, pues para ir dando líneas, pretendo abordarlo desde Changó del Gran Putas, que es considerada como la novela culmen de Zapata Olivella, sin demeritar, y ojo con eso, que este mundo editorialista a veces nos pone a leer una sola obra de un autor cuando los autores son muy variados, incluso dentro de sus obras. Para hablar del mismo Zapata Olivella, tendríamos que ver el Zapata Olivella que aparece en la calle 10, que hace denuncia social, que muestra la forma como el urbanismo afecta la cotidianidad de la gente.
¿cierto? Una novela que se ubica en Bogotá y no en el Caribe, o la novela en donde también hace denuncia social, pero que empieza a construir la historia narrativa de lo que va a ser el fenómeno del desplazamiento en Colombia, esa novela que es Tierra Mojada. En fin, entonces tenemos como muchos otros escritores, un Zapata Olivella variado, múltiple, pero que nos terminan referenciando como un autor de Chambacú Corral de Negros o de Chango el Gran Putas. Bien, y a veces desde esa perspectiva, como un defensor o como un abanderado de las cuestiones negras, cuando en realidad si uno lee y ahí voy un poco a lo que propongo en la charla, cuando uno lee uno de los tantos libros teóricos, porque el hombre también hace teoría, que es La Rebelión de los Genes, se da cuenta que Zapata Olivella no es propiamente un abanderado de la consigna de lo afro, sino de un mestizaje triétnico en el que participa lo afro, ¿no? Y entonces ese mestizaje triétnico que él propone desde este libro es una transversalización de todos los elementos culturales, de todos los elementos políticos, sociales, que terminamos heredando del nativo americano, desde Norteamérica hasta el sur, hasta la Patagonia, porque el libro es bastante pretencioso, pero lo consigue, hace un abordaje de todo eso, y de lo afro que nos viene con los, como él mismo lo llama en Chango el Gran Putas, con el Muntu heredero de Changó, que es el orisha que viaja con ellos a América según la novela, y que va a ser quien geste a través de los basimus la posibilidad de que se dé ese proceso de liberación en contra de la esclavitud, ¿no? Y bueno, también el elemento hispano, porque él no lo niega, y uno viene y hace el análisis desde ese libro y se da cuenta que hay toda una herencia ancestral que proviene de una multietnicidad o trietnicidad, como él la llama, y que bueno, por muchas razones nosotros hoy día no hemos sabido identificar, tal vez, y que de pronto eso puede generar, no me quiero adelantar, un poco esa confusión en la que vivimos en las ciudades del Caribe, que no nos permite encontrarnos desde muchos frentes y sobre todo desde lo cotidiano de lo en que participamos, ¿no? Bien, un poco de eso quería adelantar, porque la pretensión de lo que presento sería una de esas formas de abordar la literatura proscritas por la Academia Ortodoxa, porque la idea es hablar, en mi caso, de una novela de un autor a partir del mismo autor y la forma en cómo teorizó desde una investigación que duró más de 20 años. Esa investigación, él habla en sus libros, en sus entrevistas, de que duró 20 años investigando para poder escribir Chango el Gran Putas. Pero de esa investigación también surgió este otro libro. Entonces, leer Chango el Gran Putas como novela es bellísimo. Si no la han leído, se la recomiendo. Aquel que la haya leído, lo felicito si se la disfrutó, ¿no? Entonces, leer Chango el Gran Putas es bellísimo como novela, pero leerla ya desde ese afán del lector, entre comillas, estudioso, desde un enfoque teórico, la enriquece más, y sobre todo en este caso porque el enfoque teórico lo brinda el mismo autor en uno de sus libros. Normalmente en la academia se toman referentes de la psicología, de la sociología, de la filosofía, y desde esos referentes o esos marcos teóricos, conceptuales, se aborda la obra del literato. Acá no, acá yo no pretendo hacer eso. Lo que me interesa es como hablarles un poco de la coherencia que encuentro en un intelectual, porque ese es otro de los puntos, ¿no? Tenemos en Zapata Olivella uno de los intelectuales más coherentes, más formados que haya podido tener el Caribe colombiano, y no sé hasta dónde las academias y el mundo reducido de la lectura
en el Caribe y en Colombia lo esté reconociendo. Sí, ese es uno de los puntos por los cuales quiero abogar, como mucha otra gente, ¿no? Entonces, el hecho ese, tenemos a este intelectual aquí, cuya obra se ha visto reducida también a las pocas ediciones que se han hecho últimamente a partir del año de Zapata Olivella, y si uno logra encontrar un libro del autor, tiene que sentarse en los agáchates y buscar de pronto algunas ediciones que se hicieron hace mucho tiempo de estas ediciones piratas, ¿no? Que no está mal. La piratería es otra forma de la popularización de la lectura y la literatura, pero tenemos esa circunscripción de la obra de Zapata Olivella. Entonces, teniendo en cuenta eso, les decía, quiero esta tarde, principalmente, mostrarles durante unos 20, 30 minutos de exposición ese pensamiento que he tratado de organizar, y luego que lo que diga yo sirva como motivación para escuchar aportes de quienes han leído a Zapata Olivella, preguntas, lo que se quiera hacer durante un tiempo que la librería nos permita estar acá. Vuelvo a agradecer, creo que esta es una de las charlas en las que más asistencia he tenido. Hombre, parece que Zapata Olivella convoca, no yo. Entonces, esa claridad para que podamos entendernos, ¿no? Bien, fíjense, la idea central es la de ancestralidad, y por esa razón fíjense, yo tenía un plan para la charla, ya me lo volé. Entonces, yo siempre me traiciono. Y quiero leerles de la misma novela un fragmento que está en la página 273, para ir dándoles muestras de esa idea de ancestralidad que estoy pues analizando en el autor. En la página 273, ese no, 273, ahora acá lo tengo mejor marcado, 237 es. En la página 237, este es el 237, que viene siendo, ¿sí?, la cuarta parte de la novela, titulada Las Sangres Encontradas, que es donde Zapata Olivella le dedica todo el relato a lo que vienen siendo los gestores de los procesos del libertarios o libertadores. La palabra libertario se la apropió un presidente de Latinoamérica que no quiero nombrar, el proceso libertador, y aparecen allí personajes como Simón Bolívar, como José Prudencio Padilla, el almirante Padilla, y otros como elegidos de Changó también. ¿Y cuál es el pretexto narrativo para hacer eso? Bueno, Zapata Olivella acude entonces a ese mismo elemento que le permite mitificar o mitologizar lo que viene siendo la relación a través del mestizaje de estos personajes históricos, ¿no? Y acude a la idea de que Simón Bolívar tuvo una abuela negra o relacionada con la negritud que se llamaba Josefa. Y dice que la sangre de Changó, la marca de las dos serpientes de Lepá, le viene por ella. Y que por eso él fue uno de los elegidos para ese proceso libertario. En el fragmento que les voy a leer aparece precisamente la revelación, porque desde el mundo yoruba también se acude a esa idea de revelación, cuando un basimu, que es una especie de mensajero de los orishas, alguien, es un ancestro que ha muerto y que de alguna manera ha pasado por diferentes etapas y diferentes personas, se le presenta a ese elegido y le hace la revelación. Entonces en la página 273 dice así: al caer la tarde has vuelto a lo alto del morro, solitario lugar de angostura,
donde te refugias con tus esperanzas y temores. Desde aquí, el Orinoco es más ancho. Dormido, despierto, alcanzaste a vislumbrar el borbollón de agua que se acerca desde la otra orilla. Manatí o caimán avanza lentamente, el lomo con verrugas, la cabeza grasienta. Después de nadar bajo el agua, botaba al viento sus resuellos. Un sentimiento de pez te liga a ese muntu que se acerca y descendiste hasta la barranca. Una vez más te engaña el chapoteo de sus brazos. Un día y alza la cabeza. Ahora puedes ver el resplandor de sus ojos entre la cabellera que le tapa el rostro. Retrocediste acobardado. Mitad monstruo, mitad manatí, mitad caimán, mitad hombre, después de la ancha travesía camina en dos pies. Macho, pudiste mirar sus colgantes bolsas. Se te acerca, aunque sospechabas que no te ha visto en la oscuridad. De repente se detuvo, olfateándote el aliento desde lejos, bañándote con su mirada de agua. Siéntate, te mostró una roca. Luego agachado se pone a dibujar tu rostro en el barro de la orilla. Siempre has creído que tus enemigos te acechan desde afuera. ¿Quién eres que puedes desnudar mis pensamientos? Oías tan solo la voz lenta y rumorosa del Orinoco. Recuerden que la gesta libertadora, gran parte de la gesta libertadora de Bolívar estuvo relacionada con este río y con las sierras de los Andes, ¿no? Entonces, Zapata Olivella es muy hábil, es un gran conocedor de la historia y trae la historia de cada uno de los personajes al proceso narrativo del cual está. Incluso aquellos elementos muy personales de los autores son utilizados para esa narración. Entonces ya el Bacimo termina diciéndole a Simoncito, como se le llama en parte del capítulo: los vivos se sienten extraviados cuando no pueden dar nombre propio a su destino. Igual te servirá saber si soy o no Canaima, el vigilante espíritu de la selva. Ahí estaría la idea de la ancestralidad desde lo aborigen, nativo, americano, como se le quiera llamar, ¿no? Entonces, la mención a Canaima, pero ya lo recojo eso. Patatí, el vigilante espíritu de la selva. Tus abuelos caribes me confunden con Patatí, su gran cacique, y nuestros secovios creen que arrastro el alma de Andresote. Lo cierto, Simón, es que soy Gafúa, mensajero de Changó, tu protector en la guerra. Tomo mil formas, he estado contigo desde antes de nacer. Tu maestro compañero en el monte Aventino, tus delirios sobre el Chimborazo. ¿Sí se acuerdan que Simón Bolívar tiene un poema titulado así, no? Delirios de Chimborazo. Y en San Pedro Alejandrino, seré Hipólita. Ahí está la mención a la reina de las Amazonas, ¿no? Y entonces está lo europeo también allí presente, ¿no? Para cerrar tus ojos, vengo a prevenirte contra aquellos que escondidos en tu propia sangre buscan tu fracaso. Yo siempre he sentido que cuando leo esa frase final de ese fragmento, se está refiriendo directamente a Francisco de Paula Santander. Sí, ya sabemos cuáles son las relaciones un poco enquistadas que hay entre estos dos personajes desde la historia propia colombiana, ¿no? Y bueno, este fragmento, pues entre muchos otros que escogí, de pronto les leo un par de fragmentos más, son como la muestra directa en el relato de eso que les vengo comentando, ¿no? La idea de ancestralidad tomada desde esas tres etnias que según Zapata Olivella le aportan al gran mestizaje americano que se da y del cual somos productos. Venía ahorita en un Transcaribe, ese gran muro rodante que a veces nos separa bastante del centro más que unirnos, ¿sí? Uno viene en un Transcaribe y de pronto el Transcaribe se
se vara y termina uno llegando tarde a lo que venía, ¿no? Entonces, no me parece como que la gran solución, pero ahí está. Y tengo la ventaja de que pronto alguien me reconoce, y habían venido un estudiante de ingeniería, él es estudiante de ingeniería, de esos estudiantes raros de estas carreras que uno piensa que son solo números, y este estudiante lee literatura y lee filosofía, y entonces comenzamos a hablar, me empezó a preguntar sobre el asunto de la charla, y yo le decía, bueno, está esto que te estoy comentando, que les estoy comentando a ustedes, de cómo abordo el tema desde el mismo libro, La rebelión de los genes, y cómo Zapata Olivella toma eso que está allí y también lo evidencia en el relato. Este es un fragmento que evidencia eso que estoy diciendo, ¿no? Ese juego con las tres herencias y cómo en el territorio, a través de los 500 casi 600 años ya de proceso, hemos ido inconscientemente organizando, interiorizando, hasta el punto de constituir algo que somos, pero que no sabemos que somos. Yo sigo insistiendo, y uno de los puntos de análisis de Zapata Olivella, tanto en su narrativa como en el libro que les estoy comentando, es el tema de la identidad. Y bueno, ahí quiero hacer un par de aclaraciones, ¿no? Uno, con respecto al tema de identidad, que es un concepto que suele ser problemático. Mucha gente asume el concepto de identidad como una idea cerrada en función de una etnia en particular o en relación con la cual hay que definirse. Válido, siempre y cuando eso no atente contra la posibilidad de comunicarse con el otro, porque pasa muchas veces, te identificas de una manera y entonces aquellos que no se identifican contigo, tus enemigos, o no pueden conversar contigo o no puedes conversar con ellos, ¿no? Esa es una de las formas. Y la otra forma es una forma de la identidad que plantea Susan Sontag en algunos de sus ensayos, que es la idea de identidades abiertas, identidades que son capaces de conversar transversalmente con todo lo que los compone y con aquello que no los compone, ¿no? Y eso es un poco, sin decirlo directamente, Zapata Olivella en su libro La rebelión de los genes, es un poco como interpreto la idea de identidad que él plantea allí, ¿no? Porque son tres etnias conversando ya no desde lo que son, sino desde lo que heredaron a lo que luego se constituyó a partir del encuentro de las mismas. Sí, es decir, nosotros, que nos miramos aquí, los estoy viendo yo de frente y me encuentro entonces con una cantidad de rasgos disímiles, muchos, pero que también se encuentran emparentados por formas de hablar, por maneras de pensar, ¿sí? Por gestualidades que a veces no notamos, pero que hacen parte de un sustrato o de un imaginario cultural que hemos heredado a partir de esa ancestralidad o a través de ella, ¿no? Esa es la manera en que yo lo he asumido, y por eso les digo, ¿no? Es la forma en que de pronto somos sin saber qué somos, porque al no hacer conciencia de esa identidad y ese problema así lo plantea Zapata Olivella ya al final del libro, al no hacer conciencia de esa identidad somos sujetos fáciles de la manipulación. Y lo que está pasando hoy día, desde la manipulación política, desde la manipulación religiosa y la peor de las manipulaciones que el ser humano se ha podido inventar, que es la manipulación de la publicidad y el consumo. Un sujeto sin identificación identitaria, ojo, una identidad abierta, capaz de conversar con las identidades del mundo y con el mundo mismo, es una persona, si no reconoce esa identidad, si no se reconoce desde ella, es una persona fácil de manipular. Sí. Entonces, Zapata Olivella lo plantea allí, pero también hay un fragmento del libro en el cual, pues, lo menciona. Fíjense, en la quinta parte del libro, Zapata Olivella aborda ya esta misma problemática identitaria, ancestral,
desde las luchas de los africanos en Norteamérica, tomando como eje central a un personaje histórico que se llamaba Agnes Brown. Es una de estas mujeres que poco se mencionan. Mencionamos más a Malcolm X, y ahí viene la parte también de la lucha, de pronto no consciente o no expresa, por parte de Zapata Olivella contra la idea del patriarcado, ¿no? Donde aparece este personaje central en la quinta parte, un personaje que me recuerda mucho a la mamá de Máximo en Chambacú, Corral de Negros, ¿sí? Y esta mujer era como una especie de sacerdotisa que había sido criada por un reverendo puritano, luego de que es adoptada como a los 6 o 7 años, cuando presencia que 4 hombres blancos le tienden una trampa al papá y lo ahorcan delante de ella, ¿no? A ella no la matan, sino que la dejan viva. Hay una escena bellísima en la novela, porque luego de ser ahorcado el papá, la sombra o Basimu del papá se levanta de donde está muerto el cuerpo y le da un beso a Agnes en la frente. Y según el relato de Zapata Olivella, en ese beso le transmitió la marca de Changó para que ella fuera una de las personas, junto con todos estos personajes, hombres que conocemos como Malcolm X, como Martin Luther King, para que fuera ella una de las mujeres que luchara por la liberación, en contra de la segregación racial, de todo ese racismo norteamericano, ¿no? Y hay una parte del texto en donde precisamente se habla de esa idea de identidad. No sé, les voy a leer como una parte. Sí. Este es, aquí. Es muy breve porque es como una serie de preguntas que se hace al personaje o que le hace el narrador al personaje. La primera vez, Agnes Brown, que te planteaste el dilema de lo que eres, de lo que había sido y de lo que debes ser, fue aquella mañana en que encuentras a tus condiscípulos negros a la puerta del aula, impidiendo que el profesor Harrington entre a dictar su clase de historia de África. Allí en esas 4 líneas está la pregunta del personaje por la identidad personal. Una pregunta que es válida para ella porque, como les dije, su padre había sido ahorcado, su padre, y entonces es adoptada por un reverendo blanco que la cría como su hija adoptiva en compañía de una hija propia que él tiene que se llama Susan. Hacen ese ejercicio de hermandad, una niña blanca con una niña negra que llegan a no distinguirse nunca, o sea, terminan compartiendo lo uno con lo otro, pero empiezan a sufrir el racismo externo, tanto de negros como de blancos, porque este hombre defiende a su hija negra igual que a la blanca y quiere los mismos derechos para ella que a la blanca, ¿no? Entonces ella crece en ese ambiente de hostilidad en donde no es reconocida por los blancos, pero existe una problemática en Estados Unidos, ¿no? Esa problemática consiste en que si eres negro, debes identificarte como negro con los elementos de negro, y esta chica creció en un ambiente de blancos, influenciada por un blanco, lo que la hace una nigger. Sí, es decir, ese término racista o el racismo endógeno que se utiliza entre los negros norteamericanos para despreciar a aquel que tiene tu mismo color de piel, pero que ha sido influenciado por la cultura blanca. Y entonces está el personaje allí. Ella se pregunta todo eso, pero luego, gracias al beso que el Basimu le dejó, también encuentra su herencia ancestral y crea una especie de culto con el cual lleva a cabo este proceso que les estoy comentando. Eso es en sí lo que quiero compartirles de la novela. Hay otros fragmentos que me gustaría leer, pero me gustaría hacerlo en la medida en que se vayan dando ciertas preguntas o aportes de parte de ustedes, porque les digo. Aquí hay un fragmento, Juan, que de alguna manera aporta
a dar ciertas claridades en relación de por qué un autor como Zapata Olivella no tiene un monumento en la ciudad, a pesar de todo el aporte literario, cultural, desde la labor que hizo con Delia, porque no solamente fue en la literatura, sino también en la danza, en la gestión cultural, en la organización de eventos a nivel, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, tanto para la literatura como para convocar los elementos de la negritud, ¿no? A veces esa preocupación tuya me parece muy válida, y bueno, como sabía que ibas a hablar un poco de eso, que te he escuchado en varias ocasiones elevar esa queja también, me acordé de este fragmento, que tiene que ver con gente como nosotros, con gente como quienes manejan la institucionalidad académica, los institutos de cultura de la ciudad y de las ciudades principales del Caribe. Y está aquí en su novela, está aquí en la misma cuarta parte de Changó el Gran Putas. Escúchenlo y lo analizamos. Dice: los escritores y artistas negros callan. Esa es la primera oración. Agne Brown está haciendo su proceso, fue encarcelada y hay un montón de gente defendiéndola para que sea liberada debido a la labor de conciencia que está haciendo entre su gente. Se presentan frente a la cárcel, hacen protestas, todo, pero los escritores y artistas negros callan. Mañana, cuando el mundo despierte, con tus prédicas y coreen en las calles el glorioso nombre de Changó, como lo hizo Zapata Olivella con sus obras, ¿cierto? De alguna manera está despertando el mundo. El mundo ya pasa de ser una palabra que menciona a la comunidad negra africana, que viene de ese mundo de Nigeria, de Sudáfrica, con la herencia yoruba, pero se extiende por el mundo gracias a la diáspora provocada por este aberrante proceso de la esclavitud, ¿sí? Entonces el mundo pasa a América, ¿no? bajo la marca de Changó. Y el mundo entonces ya no es solamente el pueblo negro, sino también el pueblo amerindio, que se une a los negros en ese afán de liberarse del dominio español, y que no solamente, porque tenemos la idea de que los africanos que se evadían iban y construían los palenques, ¿no? Y sucede que no era solamente los palenques. En la selva, en los montes, se unían también africanos con aborígenes indios, y entonces aparecía lo que era el arrochelamiento, las rochelas. Y la rochela era esa población en la que aprendían a vivir indios y negros, compartiendo culturas, compartiendo elementos de la lengua, y haciendo parejas de indias o indígenas con negros, nativas con africanos, y viceversa, ¿no? Y entonces aparece el zambaje, el mulataje, debido al arrochelamiento. Sí, todo eso está aquí y está también explicado en la rebelión de los genes, ¿no? Pero bueno, eso lo hizo Manuel Zapata Olivella, ¿no? Dice: los escritores y artistas negros callan. Mañana, cuando el mundo despierte, nosotros somos el mundo, con tus prédicas y coreen por las calles el glorioso nombre de Changó, repetirán las mismas monsergas lanzadas contra el profeta Marcus Garvey. El culto a la vida, eso entre comillas, el culto a la vida y a las sombras es una explosión irracional de negros, ignorantes y fanáticos. ¿Sabes? Si miran bien, este fragmento apunta a la idea de que se le rinde homenaje y se le hace estatua a aquellos intelectuales que se blanquean, que hacen pensamiento desde el eurocentrismo.
A esos hay que validarlos, a los otros no. Ya lo releo, Martín. Entonces, esto sería, y ustedes disculpen que me proponga en este momento, yo no soy sacerdote ni nada por el estilo, ¿cierto? Pero con esto y con la sensación que me están transmitiendo, siento que están oyendo lo que estoy queriendo decir, ¿no? Es convocar esa necesidad que tenemos de aprender a reconocer lo propio sin que lo validen desde el exterior. Porque tenemos que esperar que vengan los franceses, y no tengo ningún problema con que los franceses nos reconozcan, aquí hay una amiga francesa, que vengan los italianos, que vengan los norteamericanos y digan, Martín Salas tiene un gran poemario, un libro titulado Punto de Coca. Entonces, y lo anda vendiendo, ¿no? Y punto de coca es la expresión que se usa en todo el Caribe para decir que el coco y la panela ya llegaron a su punto y que hay que sacarla del fogón y echarla en la plancha para cortarla y hacer las cocadas. Sí. Entonces tenemos que esperar a que venga otro a decirnos eso y nosotros no nos reconocemos. Este fragmento habla de eso y de este fragmento de alguna manera responde a esa pregunta que tú haces. ¿Por qué Zapata Olivella no es reconocido? Le decía hace un rato, como filósofo, para mí es un filósofo, no es un intelectual, no es un pensador, es un filósofo, un escritor supremamente coherente, tanto en lo teórico como en lo narrativo. Hace unos días veía una conferencia de Miro Santos, en el que están haciendo un trabajo él y otros investigadores de la Universidad de Cartagena sobre una cantidad de libros que quedaron inéditos, y aparece una novela titulada La Maraca Embrujada por Jaibaná, que es una obra de Zapata Olivella sobre las costumbres negras, pero no del Caribe colombiano, sino del Pacífico. Miren hasta dónde se fue a hacer investigación. Sí, investiga eso y escribe 3 novelas, y ellos lograron organizar esta y creo que está como a la venta. Creo que aquí en Remedios La Bella está a la venta y ahí hago la propaganda de inmediato. A mí Remedios La Bella no me paga por hacer publicidad, pero bueno, yo la hago. Entonces, ¿qué ocurre? En ese ejercicio que Miro Santos presentaba, mostraba la forma detallada en que Zapata Olivella escribía, se corregía, casi que no le dejaba trabajo a los editores, que es lo que un escritor realmente debería hacer, no esperar a que el editor le corrija todo, ¿no? Entonces, él hace esa investigación por allá, por esa otra forma de desarrollo que tuvo otras comunidades africanas que llegaron al territorio colombiano, pero que no dejaron acá en este Caribe porque servían o tenían mejores conocimientos para la minería, para las plantaciones de caña, y entonces los llevaron hacia allá. Y tenían otra concepción, y tenían otra forma de ver el mundo, y todo, pero en últimas todos somos el mundo. Complazco a Martín Salas releyendo el fragmento y vuelvo a devolverles el micrófono. Parece que Juan quiere decir algo más. Los escritores y artistas negros, ojo, que no son los blancos, son los negros, ¿cierto? Los escritores y artistas negros callan. Mañana, cuando el mundo despierte con tus prédicas y coreen por las calles el glorioso nombre de Changó, repetirán las mismas monsergas lanzadas contra el profeta Marcus Garvey. Comillas. El culto a la vida y las sombras es una explosión irracional de negros ignorantes y fanáticos. ¿Qué ocurre allí? Hombre, la desacreditación del otro por medio de apelativos despectivos, ¿no? Como aquello no obedece a la racionalidad europea, que es la que se instituyó en las universidades, entonces no es racionalidad, no es pensamiento, es irracionalidad. Y proviene del fanatismo. No se le reconoce que es simple y llanamente una forma de ver de manera diferente el mundo, la vida, de asumir la cultura, de asumirnos de una manera distinta, y que no necesariamente tiene que eliminarse como se intenta, sino que se puede analizar y
y se puede tratar de conversar con ella. Y ahí me ajusto ya a ese planteamiento del diálogo de saberes que hace Boaventura de Sousa cuando habla del encuentro del conocimiento oficial en las universidades con el conocimiento de lo popular al plantear el diálogo de saberes, ¿no? Boaventura de Sousa habla de eso. Y en estas líneas, Zapata Olivella deja claro cómo a través de el señalamiento despectivo se elimina en ese momento, se elimina antes y se sigue eliminando hoy la posibilidad de ese diálogo. Lo más importante de esta tarde creo que ha sido la tarea que nos deja Martín de leer Levántate Mulato y esa lucha que plantea Juan por conseguir que se haga ese homenaje con una escultura, así sea un busto bien hecho, no esos bustos que están haciendo aquí en Cartagena, por un busto bien hecho de... Yo no estoy de acuerdo con los bustos, yo estoy de acuerdo que se impriman los libros y se regalen. Listo, también, bueno, bien. Se lo cagan los padres. Bueno, cualquiera que sea, pero bien, quiero aprovechar entonces esta coyuntura y bueno, esa diferencia que es válida dentro de lo que estamos conversando, ¿no? La conversación desde los diferentes puntos, desde las diferentes concepciones. Uno, para reafirmar lo que tú dices, yo he leído novelas dolorosas, pero leer la primera parte de Changó el Gran Putas, La Trata, eso es una experiencia que usted tiene que ver de dónde agarrarse, porque si no, o lo deja o sale traumado. Como para darles una idea, no contarles la historia. La Trata es esa narración o esa narración que hace Zapata Olivella de el proceso en el momento en que son capturados los africanos, son llevados a los puertos de embarque, son negociados por personas de su propia etnia para vendérselos a los ingleses, a los portugueses, que eran principalmente quienes compraban para luego traerlos a América o vendérselos a los españoles, ¿no? Y entonces en La Trata aparece por primera vez el personaje de Nagó, que es uno de los Bacimo, y se mete como espíritu en el fondo de los barcos y motiva un meeting que según ciertos documentos solía ocurrir. No todos los barcos negreros llegaban a puerto porque quienes venían ahí para tener como destino la esclavitud, buscaban la forma de romper las cadenas, de liberarse y mataban a la tripulación europea, se tomaban el barco. Normalmente, según se cuenta, ya era cuando el viaje estaba bastante avanzado en ultramar, el barco naufragaba o el barco llegaba a algunas de las costas de las islas de las Antillas y ellos se regaban por allí y empezaban a vivir con las tribus, con los nativos de las islas, sobre todo con los taínos, que son las etnias o las tribus, los grupos que están en las primeras Antillas, de los cuales existe un personaje que muy poco se estudia porque en las escuelas nos enseñan la historia desde la visión eurocéntrica, ¿no? Entonces nos enseñan cómo todavía se sigue dando eso, cómo los españoles y los europeos por extensión nos trajeron la civilización. Eso habría que preguntárselo, sobre todo si teníamos en Centroamérica, si teníamos a Tenochtitlán, que era 10 veces más grande que París en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Los barcos naufragaban y estos náufragos llegaban a las islas y comenzaron a hacer las primeras rochelas y empezaron a preparar a los nativos para recibir no amigablemente a los españoles. Entre esos nativos, lo retomo, está un nativo del cual nunca se ha documentado bien. Conozco un caso de un dominicano que lo está haciendo,
un poeta dominicano está estudiando la presencia histórica de Hatuey. Hatuey fue el primer taíno que se sabe, le hizo oposición a los españoles cuando llegan a la isla que hoy día es República Dominicana y Haití, ¿no? Y está pasando eso, ¿no? Son aspectos de la historia que hay que retomar, y la literatura permite irla analizando poco a poco. Voy a leer un fragmento, ya te doy la palabra, Juan, un fragmento que me interesa que conozcan de La rebelión de los genes, por si de pronto el fragmento los motiva también a conseguirlo y a leerlo, ¿no? Así como la tarea que nos deja Martín de leer Levántate Mulato, o escribir y leer lo mejor posible Changol Gran Putas, y la novela que yo defiendo que debería estar en todos los planes lectores de los colegios de la ciudad, públicos y privados. En esos planes lectores debería aparecer Chambacú Corral de Negros, porque sería una novela que nos ayudaría a trabajar con los chicos la idea de cartagenidad, que es una idea local que debemos empezar a trabajar, no para volvernos sectaristas, no, sino para que desde esa cartagenidad podamos conversar con todos los turistas que vienen a la ciudad, ¿no? Y no agacharles la cabeza cuando los vemos y decirles mister, no. Entonces, escuchen esto. La descolonización implica superar actitudes mentales y comportamientos heredados de la esclavitud. Repito, para quien no escuchó bien. La descolonización implica superar actitudes mentales y comportamientos heredados de la esclavitud. La voluntad del oprimido estaba atada por cadenas invisibles más opresoras que los brillos en sus muñecas. 2 puntos. Esas cadenas enumeradas por Zapata Olivera son: temor a Dios con mayúscula, temor a la carne, temor a la responsabilidad, temor a la orfandad, temor a la desobediencia. La gran mayoría de los que no huyeron permaneció en la esclavitud por miedo a la libertad. Rezagos de esa alienación se evidencian en la fidelidad a ciertas filosofías y hábitos exhibidos como emblemas de cultura. La libertad exige mayores responsabilidades y enriquecimientos, no obediencia irrestricta a la tradición. Por lo demás, se le indica como propio de los antepasados la pobreza, el desgaire, la irresponsabilidad, la indolencia, precisamente las lacras que impusieron a su real idiosincrasia. En realidad, hay que asumir la herencia libertadora para rescatar su rico acervo, no solo de los valores perdidos, sino de sus potencialidades somáticas y espirituales refrenadas. Proscribamos el baile descalzo, el vestido empobrecido y los instrumentos rústicos para enriquecerlos con nuevos pensamientos y ciencias, única forma de superar la colonización de la miseria.